残酷な天使のように Casi pierdo la cordura después de la muerte de Charles Choi. Pensé ahora que será de todas mis teorías y por ello dejé en pausa esta sección del canal, tenía más dudas que respuestas, y fue entonces donde una palabra quedó resonando en mi mente: causalidad. ¿Qué rayos quiso decir Charles Choi con eso? Decidí cambiar de enfoque y si no buscar todas las respuestas en las acciones de Charles Choi, sino en las de James Lee, y de ahí nació este episodio. Espero los deje con más dudas que con respuestas, así de enredados y confundidos como yo, jaja. Ahora la primera teoría. A más de alguno de los lectores de Lookism se le pasó por la mente la siguiente pregunta: ¿es James Lee realmente un humano como los demás? En antiguas teorías hablé sobre que James Lee probablemente era el segundo cuerpo de Charles Choi, y es que el tipo cabe exactamente en una categoría similar a la de Daniel. James Lee es guapísimo, no lo nieguen, y su cuerpo es perfecto para el combate, talentoso, astuto y calculador, es como una arma cargada. Hemos visto el pasado de los personajes más importantes de la historia de Lookism. ¿Pero qué sabemos sobre el pasado de James Lee? Es uno de los 10 genios de Charles Choi, el cual viajó por todo el país para derrotar a los reyes y enemigos de Charles Choi, y el cual estuvo involucrado en la muerte de Gaprion Kim. Después de esto su identidad fue cambiada a la de Diego Kang. Aquí me asaltaron las dudas. James Lee no tiene familia, desecho su nombre como calzón viejo. Si él tuviera familia sería un poco más complicado. ¿Es acaso huérfano, como él y Hank? Y en este punto oleada de preguntas vinieron a mí. ¿Dónde se conocieron Charles Choi y James Lee? ¿Por qué James Lee fue el perro de Charles Choi durante tanto tiempo? ¿Es realmente un humano normal James Lee? ¿Y si es un experimento de Charles Choi? Así como en otras teorías hable del alter ego de Charles Choi, pues aquí esta teoría tomó fuerza. Si Charles Choi quería recuperar su gloria y recurrió a experimentos y creó un cuerpo joven y perfecto, tenía el ADN de varios luchadores, aunque aún no tenía el de Gaprion Kim, aún así consiguió un cuerpo espléndido. Es aquí donde se crean dos rutas. La primera que ya había mencionado en otro video. El ser llamado James Lee sería la identidad secreta de Charles Choi. Al conseguir un cuerpo perfecto, anhelo poder moverse libremente y de aquí desarrollo un alter ego, el cual tomó posesión del cuerpo perfecto con el tiempo, saliendo del control de Charles Choi. También cabe la posibilidad de que Charles Choi tuviera doble personalidad. Al tratar de recuperar su vitalidad del pasado experimento en sí mismo, sabemos que muchas personas pueden llegar a tener trastornos mentales al consumir ciertas drogas, y si lo que consumió Charles Choi hizo que perdiera el sentido de su identidad, naciendo así una doble personalidad, una que fuera leal al verdadero Charles Choi, o sea a Elite, un prometedor y joven luchador. Y por ello vio como enemigo al actual Charles Choi, que no tenía la antigua esencia que lo caracterizaba como Elite. La segunda ruta es algo similar, pero definiremos unos términos primero. Usaré dos términos que son: el despertar, momento en que la habilidad de trasladarse de cuerpo es adquirida. O también la palabra conexión, para referirme al enlace que tienen los dos cuerpos, ya que aún es un misterio el cómo una conciencia viaja de un cuerpo a otro. De momento la única pista que tengo es que al ser un cuerpo sintético, o mejor llamado un homúnculo moderno, está creado en base al ADN del que posiblemente será su huésped, o sea que tiene un porcentaje mayor de ADN de Charles Choi, para que la conexión sea exitosa. Pero cabe la posibilidad de que al intentar esta conexión, Charles Choi no tuviera un despertar completo, de manera que no logró controlar el cuerpo de James Lee, pero al tratar de establecer la conexión en innumerables veces, provocara el nacimiento de una identidad o ego en el homúnculo, y de ahí naciera el ser de James Lee, el cual vería como un maestro o amo a Charles Choi, al cual deba obedecer ya que su propósito de existir era servir a Charles Choi, pero al conocer el mundo comenzó a desarrollar sus deseos y en ellos no estaba Charles Choi. Y Charles Choi previó esta posible rebeldía de James Lee, por ello comenzó a crear otros homúnculos, para ello necesitaba más ADN. Es en este momento donde pienso, ¿qué demonios hizo James Lee con las partes que les quitó a los reyes? ¿Fue solo su gusto retorcido el quitarles alguna parte de su cuerpo, o estas partes serían usadas para experimentar y crear un nuevo cuerpo? Por eso necesitaba el ADN de Gaprion Kim, el cual cabe posibilidad que descubriera el oscuro secreto de Charles Choi, y tratara de detenerlo. Por ello fue silenciado. Es entonces que su ADN fue tomado. Pero como sabemos, todo en la vida debe tener un equilibrio. Tantos genes chocaban, es posible que muchos homúnculos perecieran, y esto llevó a Charles Choi a experimentar incluso con su hija. De momento nos saltaremos lo de Crystal, a lo mejor en otro video hablo de ella. Muy bien, retomando,
ya que estos genes dominantes batallaban entre sí y no lograban la sinergia. Entonces Charles Choi recurrió a tomar por la fuerza el ADN de Kim Jong, un gen milagroso y único que crea la sinergia perfecta para la creación de su mayor obra maestra, pero Kim Jong logra escapar y por ello se esconde de Charles Choi. Entonces el ADN de Kim Jong es el detonante para la creación de un cuerpo perfecto. Si es así, ¿otros familiares de Kim Jong no tendrán este gen único? Respiren un momento y piensen, aquí muchas teorías locas se unieron. En otro video mencioné sobre el padre de Daniel. ¿Y si él no murió de una enfermedad, sino que murió protegiendo a Daniel de Charles Choi? Es posible que éste haya robado ADN de Daniel siendo un bebé y el padre de Daniel fue silenciado. Es aquí donde comienza la locura de Kim Jong al no poder proteger a su amigo Gaprion Kim, a su cuñado y a su pequeño sobrino. Entonces, como mencioné antes, para que se dé la conexión entre los dos cuerpos, el homúnculo debe tener una mayor cantidad de ADN del posible huésped, pero al agregar el ADN de Charles Choi en mayor cantidad el equilibrio se perdía, por eso se redujo a una cantidad mínima. Ahora, volvamos al flujo de la historia de James Lee. Si él estaba conspirando en contra de Charles Choi, pero realmente necesitaba una pieza extra en su plan sin completar, la única manera en que logra vencer a su maestro sería introduciendo una variable, con la que nadie contaba. Por ello Charles Choi le dice a Daniel que él obtuvo ese cuerpo perfecto por causalidad, que esta palabra nos indica que tuvieron que darse múltiples situaciones que fueron previamente dirigidas. ¿Y se preguntarán por quién? ¿Quién estuvo detrás de esto? Y la respuesta no es otra que James Lee. Él conocía a Daniel en su cuerpo original, él sabía dónde estaría, conocía la casa a la que se mudaría, probablemente él fue quien se la alquiló utilizando el nombre de otra persona. El cuerpo perfecto que sería utilizado por Charles Choi, uno que estaría oculto pero que misteriosamente desapareció. Los miedos de Charles Choi se cumplían, alguien conspiraba en su contra, pero no estaba seguro cuál de sus 10 genios lo había traicionado, aunque seguramente lo sospechaba. O puede ser que Charles Choi le indicara a James Lee llevar el cuerpo a esa casa, una a la que Charles volvería para realizar la conexión. Pero para su mala suerte Daniel tuvo su despertar al anhelar fuertemente un cambio en su vida, sumado a esto el ADN que el cuerpo perfecto tenía del propio Daniel y de su tío Kim Jong. Esto provocó que la conexión entre los cuerpos fuera perfecta. Ahora James Lee esperaría el momento adecuado para empujar sutilmente a Daniel contra Charles Choi, tratando que Daniel fuera el catalizador de la caída de su maestro Charles, lo cual consiguió como sabemos. ¿Es aquí donde volvemos a la muerte de Charles Choi? ¿Era realmente este su final? En el actual arco sabemos que fue James Lee quien le sugirió a Daniel luchar contra el rey de Busan porque aún quedaban los rastros de la maldad de Charles Choi, insinuando que éste aún está vivo. Y si James Lee sabe que Charles Choi tenía otros homúnculos, si él realmente no está muerto, sino que está en otro cuerpo, y James Lee trata de eliminar cualquier ayuda que Charles pueda tener de sus antiguos socios. Como hemos mencionado anteriormente en otros videos, es probable que el jefe final termine siendo el propio James Lee, una vez logre eliminar cualquier amenaza con la ayuda de Daniel, tratara de deshacerse de él o de atarlo y convertirlo en su perro. Pero bueno, hasta aquí llega este segmento de teorías locas de Lookism. Si te gusta el contenido dale like y suscríbete, nos vemos en otro video de teorías locas aquí en Hvax.